Bueno, buenas noches para todos. Siempre un gozo, una alegría, también una responsabilidad grande el estar frente a ustedes. El otro día estaba hablando con Martín Machado, y él sugería, bueno, que sería bueno hacer alguna serie de mensajes, así como Pablo suele hacer, ¿no? Y bueno, me puso ese desafío y tomé ahí un poco el desafío y vamos a iniciar hoy una serie de mensajes acerca de la vida de una persona muy importante de la historia del pueblo de Dios, ¿no? Acerca de un profeta que fue el profeta Elías. Sin duda que muchos lo tenemos bien presente, capaz que otros no tanto. Pero bueno, quería como introducción al tema y a lo que vamos a estar leyendo, que va a ser una porción muy pequeña de la historia de Elías, hablar un poco de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento son figuras sin duda muy destacadas en la historia de Israel. Un profeta, que bueno, capaz que es importante definir el término, un profeta es alguien que habla por Dios. Definido sencillamente, es alguien que habla por Dios, ¿no? Alguien que recibe palabra de Dios, recibe algo que Dios quiere decirle al pueblo y se lo transmite al pueblo. Un profeta es el representante fiel de Dios ante el pueblo. Si nosotros repasamos la historia de los profetas en el Antiguo Testamento rápidamente, encontramos alguien que fue primero definido como profeta de Israel, que fue Moisés. Moisés fue el primer profeta de Israel. Y después vendrían muchos otros a lo largo de la historia de Israel. También hubieron en la historia personas que profetizaron sin ser de oficio profetas, ¿no? El Nuevo Testamento en Judas nos dice que Enoc profetizó también. Enoc, ahí en los albores de la historia humana, habló de parte de Dios, profetizó. Y también David, a pesar de que no era de oficio profeta, también profetizó, habló palabras proféticas, sobre todo en los salmos. Hubieron inclusive mujeres profetisas, ¿no? Podemos recordar a Débora en la historia de Israel, a Hulda, que no es tan conocida, pero también fue otra profetisa de la historia. Pero hubo un gran período profético donde se sucedieron uno tras otro diferentes profetas. Y fue más o menos en el período profético, según los historiadores, va desde Samuel, desde la vida de Samuel, hasta el último profeta que fue Malaquías, que habló 400 años antes de Cristo. Más o menos ahí sería un resumen de los profetas. Ahora, hubieron profetas escribientes, profetas que recibieron sus profecías de parte de Dios y la dejaron registrada, la dejaron escrita, y allí tenemos a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, a otros que lo dividimos entre profetas mayores y menores. Ustedes recordarán la última parte del Antiguo Testamento. Pero también hubieron un grupo importante de profetas que no escribieron sus profecías, solamente las declararon, y son muchos más esos profetas que los llamados escribientes. Podrían recordar, por hacerle un pantallazo y recordarle a alguno, ¿se acuerdan de Natán, el profeta que fue y le dijo a David, bueno, lo que estaba haciendo, ¿no? Y algunos profetas tuvieron como una aparición muy puntual en la historia, pero otros tuvieron un ministerio largo que ocupa muchas páginas de la Escritura, y uno de ellos, sin duda que es Elías, ¿eh? Elías, Eliseo, podríamos pensar en algún otro, pero quizás los más destacados, los que por su jerarquía sobresalen, quizás sean Elías y Eliseo. Pero vamos a centrarnos y a pensar en la vida de Elías. Los profetas, ¿qué hacían? Proclamaban y predecían. Proclamaban la palabra de Dios, como decíamos, ellos recibían de parte de Dios y proclamaban esa palabra. Una frase muy característica de los profetas es, vino a mí palabra de Jehová, ¿no? O decían, oíd palabra de Jehová, y ahí declaraban lo que habían recibido de parte de Dios. Y así entonces muchas veces decían directamente lo que
Dios le quería decir al pueblo. Pero a veces también predecían. No siempre todas las palabras de los profetas hablaban de algo que iba a acontecer. A veces eran palabras de reprensión, a veces de consolación también, ¿no? Pero a veces también predecían eventos que iban a ocurrir, sobre todo vinculados a el andar del pueblo con Dios, ¿no? Y entonces decían, bueno, si ustedes siguen así, va a pasar esto. Y si ustedes se arrepienten, va a pasar esto otro. Y exactamente ocurría lo que pasaba, lo que decía el profeta, ¿no? Si ellos no se arrepentían, venía tal juicio. Si ellos se arrepentían, pasaba lo que Dios le había dicho al profeta. Dice Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea que era muy importante el ministerio de los profetas en el antiguo tiempo. Saben, a veces los profetas no entendían cabalmente lo que decían. Dios le decía, tenés que decirle esto y esto y esto al pueblo. Y ellos quizá lo decían o lo escribían sin entender a cabalidad de qué estaban hablando. De eso, por ejemplo, nos habla Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, que dice que cuando los profetas hablaban del Mesías venidero, del Salvador que iba a venir, veían los sufrimientos y veían las glorias que habría de tener después el Mesías, y no entendían cómo podía ser que el siervo del Señor, el Mesías, tanto iba a sufrir como también iba a reinar en gloria, y no podían entender. Pero dice Pedro que ellos administraban estas cosas para nosotros, para los que vendríamos después, para los que con el diario del lunes, como oraba José hace un rato, ya veríamos la historia de diferente lugar, de este lado de la cruz. Y la vida de los profetas, la vida de todos los profetas, son ejemplos para nosotros. Miren lo que dice Santiago 5:10, yo se los leo. Dice Santiago, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tomen como ejemplo, particularmente de paciencia y de aflicción, de soportar, de perseverar en medio de la hostilidad, a los profetas, Y en este día vamos a hacer eso, vamos a tomar el ejemplo de un profeta, Vamos a mirar la vida de un hombre de Dios que vivió hace mucho tiempo y a considerarla y a tratar de sacar para nuestra vida aplicaciones espirituales que nos hagan bien, que nos hagan crecer. Entonces vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 17 y vamos a leer solo los primeros 7 versículos y ahí hasta ahí vamos a llegar hoy en nuestra serie de la vida del profeta Elías. Dice así Primera de Reyes capítulo 17, dejo que lleguen ahí porque veo que están pasando las hojas. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Hasta ahí con la lectura por ahora, ¿no? Nosotros no podemos entender el ministerio de un profeta sin considerar su contexto histórico, Y Elías vivió en un contexto histórico bastante complicado, podríamos decir de los más hostiles. Un tiempo de profunda crisis moral
y espiritual. Si me acompañan en la lectura Primera de Reyes 16, unos versículos antes de lo que leímos, ahí podemos encontrar algunas claves de el tiempo en que vivió Elías. Vivió el tiempo en que reinaban Acab y Jezabel. Acab y la reina Jezabel. Y dice el versículo 29 del capítulo 16 de Primera de Reyes: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Esto nos habla de que estaban divididos los reinos, ¿verdad? El reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Y dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y miren lo que dice acá. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero no solamente nos dice que hizo lo malo, porque en Israel se venían sucediendo reyes que hacían todo lo malo, y que todos adoraban ídolos, y que todos iban en la decadencia espiritual. Pero miren lo que dice acá. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, un pueblo pagano, un pueblo de los fenicios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Qué tremendo este momento, ¿no? Acab era rey de ese reino del norte, rey de Israel. Posiblemente hizo esta alianza quizá política de casarse, como se hacía en aquel tiempo, con una princesa de otro pueblo, de otra nación. Pero vaya, ¿qué princesa eligió, ¿no? Jezabel. Esta mujer fue una mujer impía, idólatra, cruel, sanguinaria, que no solamente adoraba a Baal, sino que ella pretendía que todos adoraran a Baal, ¿no? Y lo que ella quería, lo que quería Jezabel, era llevar la adoración a Baal a Israel y eliminar por completo la adoración a Dios. Quería erradicar a Jehová, al Dios de Israel, de las mentes y de las vidas del pueblo de Dios. Tremendo, ¿no? Tanto era así que ella persiguió a los profetas de Dios. Los persiguió para matarlos, ¿no? Y ella sostenía a 400 profetas de Baal y otros tantos, 450 de Baal y otros tantos 400 de Acera, que Acera vendría a ser una diosa que podríamos decir era la esposa de Baal, por decirlo de alguna manera que se entienda, ¿no? Miren, Baal, estuve leyendo un poquito y estudiando un poquito de eso, ¿no? ¿Quién era? ¿Qué era? Un dios cananeo, dios de la naturaleza y el clima. Era considerado el dios de las tormentas de lluvia. Esto tiene mucho que ver con lo que va a pasar después, ¿verdad? Con la historia. Considerado el dios de las tormentas de lluvia y se lo adoraba también como el dios de la fertilidad. Ahora, ¿cómo era el culto a Baal y a Acera que esta mujer había hecho que su esposo, el rey de Israel, participara y que quería impuso en todo Israel? Era un culto, podríamos decir, abominable totalmente, ¿no? En estos templos de Baal y de Acera se practicaba la prostitución ritual, ¿no? Había sacerdotisas que eran prostitutas, ¿no? Y también en algunas situaciones el culto a Baal requería sacrificios humanos, generalmente de niños, ¿no? Esto lo encontramos en Jeremías 19:5, ¿no? Cuando Dios dice, ¿cómo pueden hacer eso que a mí ni me subió al pensamiento? Dice Dios en Jeremías allí. Nosotros sabemos que el culto a estos dioses falsos, dice el apóstol Pablo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, ¿no? Lo que estaban sacrificando era a los demonios, a Satanás, ¿no? Bueno, pero esto era lo que estaba imponiendo Jezabel en la vida del pueblo de Israel. Tremendo, ¿no? Imponiendo este culto que se iba extendiendo y eliminando, matando, persiguiendo
a todo lo que tenía que ver con Jehová, Dios de Israel. Ella declaraba de alguna manera, Jehová ha muerto. Era lo que ella quería que se que dijeran y que pensaran todos en Israel. Ahora, ¿saben una cosa? Mientras había este momento de tal crisis moral y espiritual, en realidad el reino no le iba mal a Acab. Políticamente era un buen rey. Sabía hacer buenas alianzas. Cuando iba a la batalla, vencía en batalla, era bueno en la parte militar. También nos dice por allí que edificó muchas ciudades, ¿no? O sea que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la prosperidad material y de las batallas contra los enemigos, le iba bien a Acab y le iba bien a Israel en este momento. No era un momento en que uno mirara lo que le estaba pasando al pueblo de Israel y dijera, todo es un desastre. No, al contrario, materialmente crecían. Y uno piensa en eso, ¿no? Una nación puede ser muy próspera materialmente, militarmente o políticamente, pero ser delante de Dios una nación apóstata, una nación impía, ¿no? Esto era lo que era Israel en este momento. Y en ese momento se levanta Elías, o más bien Dios levanta a Elías. Fue un hombre para ese momento, para un momento crítico de la historia del pueblo. ¿Para qué se levantó Elías? ¿Para qué Dios levantó a Elías? Para hacer volver el corazón de Israel al Dios verdadero. Ese fue el ministerio, la misión de Elías. Ahora, podemos pensar en la primera aplicación para nuestra vida, ¿no? También la iglesia al día de hoy, el creyente al día de hoy, está puesto en medio de una situación y de un mundo hostil. Dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno. Dice la Escritura que vivimos en una sociedad maligna y perversa. Y nosotros como iglesia, y cada uno de nosotros como creyentes, estamos llamados a ponernos de pie, como hizo Elías, y a proclamar las buenas nuevas con nuestra vida y con nuestra boca. Dice allí Filipenses capítulo 2, un versículo conocido, el 15 y el 16, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, agarrados de la palabra de vida. Y eso, hermano, hermana, es el desafío que la vida de Elías nos deja para nosotros, ¿no? Así como él estaba en medio de una sociedad que estaba corrompida espiritualmente, y él se levantó, ¿no? Dios lo levantó, pero Dios te manda a vos y me manda a mí, que en medio de este mundo y de esta sociedad que es maligna y que es perversa, resplandezcamos como luminares. También el apóstol Pablo le decía a los filipenses, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Y este es un desafío para vos y para mí. Así que tenés una misión. Tenemos una misión. Pensaba, bueno, la época para el pueblo de Dios no era tan mala. El que vivía ahí vivía para su propia vida, tranquilo, le iba bastante bien quizá. Pero Elías fue capaz de ver sobre la superficie, de no quedarse con lo que él veía alrededor solamente en cuanto a lo material, pensando, sino que él vio la realidad de la decadencia espiritual del pueblo y actuó de acuerdo a eso. Y nosotros también debemos mirar, queridos, por sobre la superficie, ¿eh? No solamente mirar lo que vemos con nuestros ojos, aunque a veces vemos que las cosas están bastante mal, ¿no? Pero si vemos lugares que de pronto anda en prosperidad material y parece que anduviera todo bien desde el punto de vista humano, pero cuidado, ¿no? Seamos capaces de mirar la realidad espiritual que está por detrás. Ahora, podemos pensar un poco en la persona de Elías, ¿no? Ese era el contexto, ¿no? El contexto que Elías ministró, que Elías tuvo su ministerio, era ese. Ahora, ¿cómo era la persona de Elías? Vamos a considerar su persona. Elías hasta este momento
era un perfecto desconocido. Nadie sabía nada de Elías hasta este versículo que hemos leído, el primer versículo del capítulo 17 de Primera de Reyes. Y en ese momento irrumpe su figura como caído en paracaídas, podríamos decir, ¿no? Aparece ahí, en donde estaba el rey Acab, con un mensaje de parte de Dios. En realidad, poco sabemos del pasado de Elías. Sabemos que su nombre, el nombre de Elías, significa Jehová es mi Dios. Bien significativo, ¿verdad? Elías significa Jehová es mi Dios. Él era de una ciudad de Galaad. Algunos dicen que se llamaba Tisbe. No se sabe porque no se ubicó esta ciudad, pero era de la región de Galaad, que era al este del río Jordán. Nada sabemos de su familia. ¿Cuál era la familia de Elías? Ni idea, no sabemos nada de él. Ni siquiera sabemos cómo fue su llamado. No lo describe la Biblia eso. El relato de la Biblia nos informa más adelante que era un hombre bastante rústico, que vestía en forma muy sencilla. Dice por allí, cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Era un hombre solitario. Y no era un hombre de muchas palabras. Es más, cuando nosotros vemos que él habla, la verdad que habla bastante poco. Y a veces un poco tosco en las cosas que él dice. Ahora, lo que sí sabemos es que era un hombre con una profunda relación con Dios. Era un hombre de oración. Era un hombre que tenía una comunión con Dios intensa y profunda. No importaba que fuera medio tosco en su voz o en su manera de hablar. No importaba que su aspecto externo era como la de un campesino y nada más, ¿no? Él tenía una comunión con Dios intensa y profunda. Ahora, esta figura misteriosa y la manera en que Dios lo usó hizo que con el correr del tiempo su figura fuera siendo como legendaria, como mítica, ¿no? Y en la época del Señor Jesús y en la época de los apóstoles, cuando hablaban de Elías era como hablar casi de un superhombre. Pero miren lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 16 al 18. Y esto es algo muy importante que queremos también hincarle el diente, ¿no? Dice al final del versículo 16 de Santiago capítulo 5, la oración eficaz del justo puede mucho. Miren lo que dice Santiago. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Acá Santiago está hablando de Elías como un ejemplo de oración, ¿verdad? Pero nos habla y nos enseña muchas cosas importantes de Elías. Primero, que Elías era un hombre. No era un superhombre, no era un superhéroe. No era algo súper especial que tenía como un halo que lo rodeaba, ¿no? Era un hombre. Y era un hombre que dice acá sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que Elías tenía ansiedades, Elías tenía temores, Elías después vamos a ver que pasó por tristezas, depresión. Tenía tentaciones, tenía debilidades. Eso había en Elías. O sea que no fue su personalidad espectacular o su carisma lo que hizo que Dios lo pudiera utilizar como lo utilizó. ¿Qué fue? Fue su vida de oración, fue su comunión con Dios que él tuvo tan especial. Así que así entendemos, por lo que nos dice acá Santiago, y a ver si están de acuerdo conmigo, entendemos que antes de presentarse al rey de Israel, Elías había pasado mucho tiempo ante el rey del universo. Antes de ir a presentarse con el rey de Israel, Elías había estado mucho tiempo ante el rey del universo. Él era un desconocido para muchos, pero muy conocido para Dios. Muy conocido para Dios. Elías se puso a mirar el estado espiritual del pueblo de Dios y se puso a orar. Y dice acá, oró fervientemente.
Sin duda que lo que nos está diciendo acá Santiago ocurrió antes de que Elías fuese a hablar con Acab, ¿no? Elías oró fervientemente para que no lloviese. Y esta palabra fervientemente nos habla de pasión y de intensidad. Él vio la situación del pueblo y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Por qué? Si la sequía era igual a hambruna, si la sequía era igual a crisis, si la sequía era igual a muerte, ¿por qué un hombre de Dios ora por sequía? Bueno, Dios, Jehová, era el Dios de la creación, y era el Dios de la lluvia, y era el Dios de todas las cosas, y no lo era Baal. Y Elías oró de alguna manera para que esto quedara bien claro ante el pueblo de Israel. Oró por sequía. Él sabía que para sacarle al pueblo este pecado que lo estaba hundiendo más y más, y se estaba hundiendo más y más en la idolatría y en la inmoralidad, era necesario una cirugía, algo doloroso. Esto no iba a mejorar con un lavadito de cara, con un tate quieto nomás, ¿no? Era necesaria una cirugía mayor, podríamos decir, ¿no? Para extirpar la idolatría, necesariamente iba a doler y no había otra posibilidad. Y Elías lo sabía y él oró por eso. Capaz que en nuestra vida también puede haber ciertos vicios, ciertos pecados, ciertas maneras de vivir, ciertas maneras de pensar que nos extravían, que nos alejan de la voluntad de Dios para nosotros. Y a veces eso requiere de la disciplina de Dios. A veces eso requiere del juicio de Dios, ¿no? De una cirugía radical, como decíamos, ¿no? Para que eso ya no nos estorbe más, que no nos desvía más, ¿no? A veces entendemos las cosas más sencillamente, pero otras veces Dios sabe que es necesario aplicar esa cirugía. Elías vio el problema como Dios lo ve, como Dios lo veía, ¿no? Él entendió cuál era la voluntad de Dios y oró con intensidad, según la voluntad de Dios. Y Dios le concedió lo que él pidió. Y esto, hermanos, es orar conforme a la voluntad de Dios. Por esto dice que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea que Elías no solamente predijo la sequía, sino que contribuyó a que esa sequía se produjera mediante sus oraciones, nos dice Santiago. Y esto es bien interesante porque es algo que nos lo revela el Nuevo Testamento. Elías había estado en la presencia de Dios y ahora iba a la presencia del rey. Había estado en el cuarto secreto orando y ahora Dios lo iba a recompensar en público, como dijo el Señor Jesús. Y entonces por eso abruptamente empieza el ministerio de Elías para nosotros, pero Elías ya había estado en la presencia de Dios mucho tiempo antes. Y apareció en la corte del rey con este mensaje, podríamos decir, casi imposible de creer, ¿no? El discurso de Elías fue muy breve. Capaz que esto es un resumen solamente, pero lo que tenemos en la Biblia es un discurso muy breve y muy contundente. Muy contundente. Dice poco, pero con lo que dice mucho. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Saben? Vive Jehová era una expresión que se usaba en la época. Si ustedes leen el Antiguo Testamento lo van a leer muchas veces, ¿no? Era como un juramento, era como traer a Dios de testigo de lo que se iba a decir o lo que se iba a hacer. Era como decir, tan cierto como que Dios vive, tal cosa, ¿no? Era un juramento. Pero en este contexto, en esta coyuntura de que estábamos hablando, era mucho más que una simple expresión. Porque Jezabel quería que ellos entendieran que Dios había muerto. Pero ahí aparece un hombre que dice, Dios vive. Vive Jehová. Y dice, Dios de Israel. Dios vive y sigue siendo Dios. Dios no está muerto, Dios está vivo. Dios sigue siendo Dios. Dios es el Dios de Israel. Amén, ¿verdad?
Hace algunos siglos, algunos intelectuales, humanistas, también dijeron que Dios ha muerto. Sabían eso por el liceo, capaz, ¿no? Por la historia. Nietzsche, ¿no? Si es que se dice así, no sé. Y algunos otros, ¿no? Voltaire también tenía sus vueltas, ¿no? Y ellos decían que Dios había muerto, que en algunos años Dios, bueno, ni siquiera iba a ser nombrado y nadie se iba a acordar de la Biblia. Y estaban completamente equivocados. Dios está vivo, su palabra es viva y eficaz. Y sigue siendo igual de veraz, no ha caducado. Y sigue teniendo poder para transformar vidas. También hace 2000 años, los enemigos del Señor dijeron, listo, está muerto y está sepultado. Se terminó. Se terminó nuestro problema, dijeron los enemigos de Jesús, ¿no? Capaz que el diablo y sus huestes estaban también festejando su aparente victoria, ¿no? Había muerto el Señor Jesús como un delincuente, en una cruz de vergüenza y maldición. Todo era silencio, todo era tristeza, desazón. Pero al tercer día el Señor resucitó y está vivo. Dios vive, Él reina. En Él está la vida. Él es el que puede dar vida a los muertos. Dijo el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros también declaramos como Elías que el Señor está vivo. Él está vivo, Él da vida y Él quiere compartir su vida contigo si aún no le conoces. Ahora, vive Jehová Dios de Israel. Y la siguiente frase que dijo Elías era muy verdadera en su vida. Dice, en cuya presencia estoy. Pero dice, pero estaba en presencia de Acab. Pero él vivía en presencia de Dios. Él tenía una comunión con Dios íntima y personal. Él venía de haber comparecido ante Dios mucho tiempo, muchos días. Y nosotros también, queridos, tenemos la posibilidad, tenemos el llamado y tenemos el privilegio de vivir en la presencia de Dios. De vivir en la presencia de Dios. Vamos a pensar un poquito en esto de la presencia de Dios. Dios es omnipresente, ¿verdad? Eso quiere decir que Dios está en todas partes. Pero Dios, si bien es una verdad escritural inamovible que Dios está en todas partes, también es una verdad bíblica que Dios no se manifiesta, su presencia no se manifiesta en todas partes de la misma manera. Cuando el hombre fue creado, dice que Dios se paseaba, ¿se acuerdan? Génesis, ¿no? Se paseaba en el huerto, ahí con el hombre, y tenía esa comunión con el hombre. Y ahí estaba el hombre vivía en presencia de Dios. Pero eso fue interrumpido, esa bendición, ese privilegio fue interrumpido por el pecado. Ahora nosotros cuando vemos las Escrituras vemos que la presencia de Dios, el buscar el rostro de Dios, ha sido algo muy procurado, siempre procurado por hombres y mujeres en toda la historia. El pueblo de Dios tuvo la presencia de Dios en forma especial, caminando en el desierto, ¿se acuerdan? Una nube durante el día, fuego durante la noche, y estaba la presencia de Dios allí con ellos. Y cuando llegaron al monte Sinaí, se manifestó la presencia de Dios en forma majestuosa, en forma terrible, en forma que tenían miedo de estar allí, y se manifestó la presencia de Dios. Y Moisés iba a la presencia de Dios y estaba ahí conversando con Dios, como habla uno con su compañero, y su rostro resplandecía. Y después, cuando hacen el lugar santísimo, allí se manifestaba la presencia de Dios, ¿no? La Shekinah, ¿no? Se manifestaba ahí la gloria de Dios, la presencia de Dios, y sabían que Dios estaba ahí manifestado en forma especial. Ahora, ¿qué decía el salmista? Salmo 42. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista quería estar con Dios, quería estar en la presencia de Dios. Él sabía que ahí recargaba su vida y quería estar en presencia de Dios.
Dice después Salmo 27, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Y ese rostro es esa presencia directa de Dios, estar mano a mano con Él. Y ese acceso a su presencia, que se había roto por el pecado en los albores de la historia, es lo que el Señor Jesucristo logró para nosotros por su muerte en la cruz, ¿no? Cuando ese velo se rompe, ¿se acuerdan? El velo del lugar santísimo se rompe cuando el Señor Jesús muere, y allí tenemos acceso a la presencia de Dios. Y dice en Hebreos 10, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y dice, acerquémonos, ¿no? Y después dice, o más bien antes dice en el Hebreos 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, ¿no? Tenemos acceso directo a su presencia. Y Elías disfrutaba de la presencia de Dios. Y Elías vivía en la presencia de Dios. Ahora yo te pregunto, hermano, hermana, y me pregunto a mí mismo. ¿Y nosotros? ¿Vos? ¿Vivís en la presencia de Dios? ¿Buscás la presencia de Dios? ¿La presencia de Dios es un anhelo de tu alma? Ahora, si no lo es, ¿qué ha pasado con nuestro corazón? ¿Qué ha pasado? Algo pasó. Debemos buscarle otra vez, porque ahí nos va la vida. Eso es vida para nosotros. Si no puedo decir como Elías que anhelo la presencia de Dios, que quiero la presencia de Dios, debo parar y pensar, ¿qué está pasando con mi vida? ¿No? Tengo que meditar en mis caminos. Tengo que parar y buscarle. Dice el Salmo 16 que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y no solamente hay plenitud de gozo cuando estemos en los cielos, acá también, cuando buscamos al Señor y estamos en su presencia. Y en su presencia es que entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Y Elías, por estar en la presencia de Dios, fue que pudo ir con tal firmeza, con tal seguridad, a hablar a un rey que podía matarle solamente haciendo así, ¿no? Ya está. Él entró sin armas, él entró regalado, diríamos nosotros, ¿no?, en la presencia de aquel rey. Pero él estaba totalmente alineado con el plan de Dios, porque había comprendido en la intimidad con Dios lo que Dios quería para él. En la presencia de Dios entendemos su voluntad y podemos alinearnos con el propósito de Dios, con lo que Dios está haciendo y caminar en ese camino. Y es por eso que Elías desafía al Dios falso Baal, ¿no? El que se suponía que hacía llover y que se suponía que era el Dios de la fertilidad, iba a quedar pegado, ¿no? ¿Por qué? Iba a quedar como un Dios impotente, un Dios falso, porque Elías dijo, solamente por mi palabra, en estos años, o sea que ya le estaba anunciando que iba a pasar bastante tiempo, ¿no? Solamente no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por mi palabra. Y él era el profeta de Dios. Yo creo que cuando Elías dijo esto, más de uno en la corte del rey se miró así y dijo, mira, un loco más, ¿no? Ha habido alguna sonrisa burlona allí, ¿no? Seguramente no fue tomado en cuenta. Imagínense un hombre que viene vestido así, toscamente, un campesino, y dice que habla de parte de Dios, un Dios que para ellos estaba muerto, y que dice que ahora no iba a llover más, hasta que él lo dijera. No fue tomado muy en serio. Probablemente pensaron que necesitaba alguna asistencia psicológica este hombre. Yo creo que Elías se fue caminando tranquilamente, porque no necesitaba o no representaba ninguna amenaza, ni para el rey, ni para nadie. Era un loco suelto, habrán pensado, ¿no? Pero después que se fue, y no llovía, y no llovió un mes, y no llovió 3 meses, no llovió 6 meses, ¿no? Y ahí ya acaba
Supongo que estaba mirando a Jezabel y dice, ¿cómo se llamaba aquel hombre? ¿Cómo se llamaba aquel loco suelto? Elías era. La cuestión es que luego iban a ver y iban a saber, por la realidad que el devenir de la realidad, que aquel hombre no era un loco suelto, sino que era el profeta del Dios vivo y verdadero. Ahora, cuando Elías salió de la corte del rey, Dios tenía un plan para él, ¿no? Aquel que había anunciado la sequía, al principio era un loco más, pero en la medida que fuera pasando el tiempo y no lloviera, iba a ser buscado. Iba a ser acusado de ser el responsable de lo que estaba pasando. Y entonces Dios dijo, yo te voy a esconder. Yo te voy a esconder. Y Dios mismo procuró un escondite para su siervo, pero no era solamente esconderlo, sino que era también sustentarlo. ¿eh? Sustentarlo en el medio de la nada. Entonces lo mandó a un lugar, al arroyo de Querit, frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den de comer. ¿Cómo? ¿Cuervos? Un animal inmundo, un animal, eso que no podían comer los israelitas animales de este tipo, ¿no? Pero tampoco los cuervos son animales que compartan su comida, ¿verdad? Mucho menos la carne, ¿no? Animales que comen carne, comen cualquier cosa, comen carroña. Sonaba un poquito extraño, pero Elías creyó a la palabra de Dios. Dios lo iba a esconder y lo iba a sustentar en una forma sobrenatural y providencial. Y mientras la tierra de Israel se iba secando, y mientras las cosechas también se iban marchitando, y empezaba a haber cada vez menos agua, Dios le daba de beber del arroyo a su siervo, y le hacía que a una hora en la mañana y a otra hora en la tarde, los cuervos le trajeran pan y carne. Tremendo, ¿no? Dios lo sustentaba en medio de su misión. Lo escondió primero, porque estaba en peligro, pero lo sustentó en medio de la misión. ¿Y saben algo, hermanos? Nosotros, los que somos del Señor, los que somos discípulos de Cristo, también estamos en un potencial peligro, por lo menos potencial, ¿no? Dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Los embajadores de Cristo no somos muy bien recibidos en el mundo. Y por eso también Dios dice que nos escondió. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Dios te esconde? Dice Colosenses capítulo 3, versículo 2 y 3, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Querido, Dios te dio una misión, nos dio una misión, pero nuestra vida está segura, está escondida con Cristo en Dios. Dice la Escritura que tu vida está escondida con Cristo en Dios. El enemigo no te puede hacer daño. Tu vida está segura en Él. Si estás en Cristo, estás seguro. Y nadie te puede arrebatar de las manos del Señor y del Padre. Aleluya por eso, ¿verdad? Así es. Ahora, si el Señor nos llama a tal misión, a ser sus embajadores en medio de este mundo, es porque Él nos va a sustentar también. Él nos va a sostener como sostuvo a Elías. Solo tenemos que obedecerle como Elías le obedeció. Hay una frase de Jim Elliot que podemos decir que resume a la perfección este punto, ¿no? Dice, la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te puede sostener. La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te puede sostener, ¿no? Podés estar seguro de una cosa, querido, querida.
El Dios que te llama es el Dios que te sostiene. El Dios que te llama a la misión es el Dios comprometido a sostenerte. Y hasta acá con la vida de Elías, por ahora, ¿no? Y somos desafiados por su vida, ¿verdad? Y podemos recapitular un poco y pensar en un Elías que era desconocido para todos, pero muy conocido para Dios, porque tenía una vida de comunión con Dios, íntima y personal e intensa, y Dios nos invita a tenerla, a vos y a mí. Un Elías que en la presencia de Dios conoció su voluntad para el pueblo, pudo ver como Dios ve, y se alineó con ella. Y somos desafiados a conocer la voluntad de Dios en su presencia. Un Elías que valientemente supo ponerse en pie y ser un embajador de Dios, como nosotros tenemos que ser, en medio de una generación maligna y perversa. Y un Elías que fue escondido por Dios, protegido por el Señor, sustentado por Él en medio de su misión, así como el Señor te envía a vos a la misión y a mí, y nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones.